Hola y bienvenidos a este primer vídeo del curso sobre HTML5, CSS3 y JavaScript. En este primer laboratorio vamos a probar las capacidades de inspección de las herramientas que vienen junto con los navegadores más actualizados. En nuestro caso tenemos abierta la versión de Internet Explorer 11, como podemos ver en su opción de acerca de, aunque todo esto que vamos a hacer y a lo largo del curso puede usarse también perfectamente a la versión de Internet Explorer 10, tanto en Windows 8 como en Windows 7. Y si seleccionamos la tecla F12 o bien nos vamos a la opción de menú herramientas de desarrollo, vemos que en la parte inferior se nos abre una ventana acoplada con un conjunto de menús en la parte izquierda. Si el lector está usando en este caso la versión de Internet Explorer 10, los menús serán los mismos, solo que aparecerán en la parte superior. Y aquí tenemos acceso a todas las características de la página que estemos visualizando, sea esta la que sea. Nos basta de hecho desplazarnos por el código, como podemos ver aquí, para que automáticamente el editor de Visual Studio nos marque las zonas correspondientes. Por ejemplo, podemos abrir aquí el contenedor principal y estaríamos viendo que toda esa zona marcada es la que está contenida dentro del contenedor principal. Podemos desglosar posteriormente cualquiera de los elementos o marcar cualquiera de ellos, como es en este caso esa zona lateral donde aparecen los artículos y las noticias. Y de la misma forma pues vemos cómo nos queda marcada para indicarnos que ese bloque es el que se está interpretando tal y como se ve visualmente. Además esto tiene un doble sentido, quiero decir que dentro de esta ventana de explorador del DOM podemos hacer justo lo contrario, podemos seleccionar este ítem que se llama seleccionar elemento y una vez hecho movernos a cualquiera de los elementos, como por ejemplo puede ser el título de este artículo, y una vez que lo marcamos vemos como en la parte inferior nos desplazamos justo al código correspondiente. Además, un doble clic sobre ese código nos permitiría cambiar el título, no evidentemente en el servidor, pero sí en la página que estamos viendo, en la página descargada. Como podemos comprobar, si decimos este es el nuevo libro de HTML5, cuando pulsamos intro, como podemos ver aquí en la parte superior, esto ha quedado automáticamente modificado. Por otra parte, como vemos aquí en la zona de la derecha, disponemos de una ventana acoplada que nos muestra los estilos que están siendo utilizados para cualquier elemento, o concretamente para el elemento que es objeto de estudio en ese momento. Si nosotros marcamos o desmarcamos cualquiera de los estilos aplicados, lo que sucede es que veríamos cuál sería exactamente la posición, la ubicación y el aspecto de ese elemento sin el estilo aplicado, con lo cual nos puede servir justamente para hacer ajustes con más detalle, ¿no? Por ejemplo, si desmarcamos el margen, obtendríamos ese resultado. Si lo volvemos a marcar, vuelve a quedar como estaba. Lo mismo sucede con los elementos padding, con el tipo de letra, con el tamaño de la letra o el peso de esa misma letra. Y así podemos continuar. Incluso podemos nosotros cambiar cualquiera de las opciones. Por ejemplo, aquí tenemos un color RGB. Si hacemos doble clic sobre el ítem y seleccionamos cualquier otro color, por ejemplo rojo, vemos que para empezar el elemento editor de Visual Studio, en este caso no de Visual Studio, sino de la herramienta, aunque utilizan la misma o una muy similar internamente de la herramienta que nos está mostrando esto, nos indica a través de las letras que hemos pulsado cuáles son los valores posibles para evitar un número de errores, ¿no? Si seleccionamos este color rojo, pues vemos como efectivamente automáticamente ese color ha sido cambiado dentro del elemento. Lo mismo pasa con cualquier otro elemento vinculado que nos aparezca en esta ventana. Podríamos, como digo, pues manipular, por ejemplo, la sombra, que aparece aquí como WebKit Box Shadow, o manipular el color de cualquier otro ítem y tendríamos la capacidad de verlo. No solamente los estilos del elemento se nos muestran aquí, sino que también podemos hacer
Otra de las opciones interesantes es hacer un seguimiento de esos estilos, y es un seguimiento que quiere decir analizar determinado estilo para qué elemento se está utilizando, pudiendo ver cómo quedaría la página si no se utilizase o si se cambiase el valor. Por ejemplo, aquí tenemos donde se utilice color, en este caso color rojo, y podríamos modificar todos aquellos sitios donde ese color rojo apareciese, y exactamente lo mismo con los márgenes o con los márgenes por la izquierda, por la derecha, cualquiera de las propiedades habituales. También tenemos opciones como son el estilo calculado, que es, no tiene por qué corresponder en función del navegador el estilo definido con el calculado, con el que realmente se aplica a la página una vez que se está viendo en el navegador. Tenemos nuestra ventana de lo que se denomina el modelo de caja, de forma que podríamos cambiar ese modelo de caja, incluso aquí es editable. Esta es una característica muy interesante de esta herramienta de Internet Explorer. Podríamos decir que queremos un modelo de caja de 720, por ejemplo, y veríamos cómo se amplía ese valor, y mucho más si decimos 900, etcétera, etcétera. O sea, podemos jugar con todos los elementos visuales desde aquí para, a partir de ese contexto que estamos estableciendo y de ese mecanismo de depuración, tomar nuestras notas y ver cómo nos podría quedar de verdad en la página en un entorno de producción. De la misma manera, si en lugar de un elemento HTML seleccionásemos algo que es susceptible o que tiene asignado algún tipo de evento, en esta ventana de los eventos veríamos cuáles son los controladores de esos eventos que hay registrados para un elemento concreto. Por último, cabe indicar que desde luego esto no es solo sino una de las opciones del menú. Como vemos aquí en la parte izquierda disponemos de un menú consola, donde en esta zona inferior podríamos lanzar, como vemos aquí, podemos lanzar instrucciones de tipo JavaScript, y disponemos además de IntelliSense, que nos va indicando a partir de las, como siempre, a partir de las pulsaciones realizadas, cuáles son aquellas instrucciones JavaScript que podría tener sentido escribir o que son conformes con lo que hemos puesto, ¿no? Si supongamos que queremos lanzar una caja de mensajes simplemente con un saludo, pues nos bastaría con escribir esto, ejecutar, y como vemos en pantalla, automáticamente el motor de JavaScript se pone en marcha y nos dice exactamente cómo quedaría en el tiempo final. Otras opciones de mucho interés son el depurador, donde nosotros podemos modificar cualquier elemento, y sobre todo, y más importante, podemos poner puntos de ruptura cuando, por ejemplo, vayamos o queramos saber si realmente al pasar por una de las instrucciones el nombre de los valores de las variables son los que esperamos que estén, etcétera, etcétera, pues podemos indicarle aquí cualquier punto de ruptura, y automáticamente, si se produce una pulsación en uno de los tabuladores, en este caso estamos controlando los elementos tab, pues como vemos, al hacer clic en revistas, efectivamente se ha producido esa parada en este punto de ruptura, y estamos en la parte derecha, como vemos aquí, tenemos todos los elementos que están puestos en juego en este momento, las funciones, los valores de cada una de los objetos de JavaScript que están siendo manipulados. Si existían argumentos, aquí están también los valores globales. Si estamos usando, como estamos usando de hecho una librería como es jQuery, pues también tenemos acceso a todo lo que esa librería nos ofrece en este contexto de ejecución. En fin, cualquiera de esos datos los tenemos disponibles, e incluso con poner el cursor encima, como vemos, encima de cualquier elemento, el editor de código fuente nos muestra el valor asociado con él, que podemos desglosar, incluso podemos desplegar en este punto, analizar e incluso modificar, puesto que también es editable en algunos casos, algunas de las propiedades, si es que eso tiene sentido.
Por tanto, vemos un depurador completo, como vemos aquí. Podemos desmarcar esta opción una vez que ya hemos comprobado que efectivamente los valores son los correctos, decirle que continúe con la ejecución de la página correspondiente. Podemos detener o interrumpir esa ejecución. Y bueno, tenemos varias opciones de las clásicas que uno puede encontrar cuando está haciendo la depuración de un código fuente. El resto de las opciones cabe destacar la opción de red, donde si nosotros habilitamos una captura de tráfico de red, como acabo de hacer ahora mismo, y volvemos a recargar la misma página, veríamos como efectivamente cualquier elemento que esté evaluándose al haberlo activado se nos muestra de forma automática. Y con esto nos va a permitir hacer un seguimiento prácticamente o de forma muy parecida como si nos encontrásemos dentro de una herramienta de desarrollo habitual. Las otras opciones de menú, como por ejemplo es el caso de la opción de red, como decíamos antes, bueno, pues nos van a mostrar exactamente cuál es lo que se ha generado en cada una de las peticiones, el tiempo que ha tardado, aquí lo vemos en milisegundos, el número de bytes o caches que se han recibido, quién es el iniciador de esa petición y un gráfico de los intervalos que nos permite además hacer un estudio de cuáles son aquellos que tardan más y por lo tanto nos permite averiguar posibles cuellos de botella que pudieran encontrarse dentro de la carga de una página, si queremos que esta se agilice en lo posible, ¿no? Otras opciones son ver la capacidad de respuesta de la interfaz de usuario. Disponemos también de un generador de perfiles que podemos usar después para la monitorización de estos procesos de carga. Disponemos de una herramienta de gestión de memoria que inicia esa generación de perfiles y hace un seguimiento de la sesión de uso para ver cuáles son las partes de nuestra página que requieren una mayor memoria por parte del sistema. Y en la parte inferior tenemos otra opción muy útil, que es la que nos permite en la emulación no solo establecer qué perfil de explorador queremos usar, por ejemplo en este caso escritorio Windows Phone, sino también cómo sería la visualización de la página si lo estuviéramos usando otro tipo de agente de usuario, o sea, otro navegador, por ejemplo las versiones antiguas de Internet Explorer, o las versiones correspondientes a Windows Phone y Windows Phone 8 y Windows Phone 7, o Xbox, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Apple Safari y hasta una opción personalizada. Con todo ello, pues disponemos de un grupo, un paquete bastante potente de opciones que nos van a permitir saber exactamente cómo se está comportando cualquier página que creemos, incluso sin la necesidad de tener abierta una herramienta específica de desarrollo como puede ser Visual Studio. En el siguiente laboratorio vamos a ver cómo estas opciones están también disponibles en los otros navegadores.